Más preámbulo, nos vamos a poner en pie, vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Para explicar el último de los capítulos, necesito ayuda de una de las servidoras. Cualesquiera, una de ustedes que quiera venir al frente, por favor. Nomás una. Está bien si vienes tú. Y necesito una que sea mayor que tú. Allá se puso de pie la hermana. Venga, por favor. Sí. Aquí al frente, hija. Sí, aquí estás bien. A mi izquierda, pero abajo para que yo pueda mostrar, y usted a mi derecha. Bien. Y sin hacer relación a su edad. Usted va a representar el Antiguo Testamento y usted el Nuevo. Sin hacer relación a su edad. No, para nada. Ok. Yo les dije cuando empezamos a estudiar este libro que entre el Antiguo Testamento, que lo representa ella esta vez, y el Nuevo, había un abismo grande. Y que lo que unía ambos testamentos era la cruz de Cristo, por la cual nosotros debíamos caminar por un puente. Eso lo explicamos ya. Ahora lo retomo para decir otras 2 o 3 grandes verdades. Ella también va a representar todo lo que sucedió antes de Cristo. Y usted va a representar todo lo que sucede después de Cristo. Y mire que aquí hablo en pasado y aquí hablo en presente continuo. Porque nosotros todavía somos parte de la historia de la iglesia de Cristo. Esto no es pasado, esto sigue continuando. Valga la redundancia. Así es que aquí en medio hay un abismo, colocamos la cruz de Cristo. ¿Por qué todo esto? Por lo que continúa. Tercera verdad, usted va a representar la nación de Israel. Y pronto le digo qué representa usted. Pero ahora me voy a quedar un rato aquí y voy a apelar al conocimiento que ustedes tienen respecto al Antiguo Testamento para que me cuenten cuándo nació la nación hebrea. ¿Con quién? ¿Algún evento bíblico? A ver, participen. ¿Cuándo? Personaje, evento con el que nació la nación hebrea. Exacto, el padre de la fe, la nación hebrea. Y Dios le dijo a Abraham que tenía un propósito para esta nación. Y que eso era además la promesa. Y que había un propósito específico. Usted representa en toda la historia bíblica una nación con un propósito definido. ¿Alguien quiere contarnos cuál era el propósito de la nación hebrea? En honor a lo que Dios dijo a Abraham. ¿Nadie? ¿Alguien recuerda la promesa? A ver, atrás. Gríteme. No, llenar la tierra, eso fue en Génesis. Usted está pensando en otras cosas. No. A ver, ¿usted qué dice? Que iba a venir la descendencia. Está muy cerca, pero no es esa la expresión, ¿sí? Eso es con Moisés. Ahí está. La promesa literal es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el plan diseñado por Dios para Israel. Y que usted como nación fuera un faro para todas las naciones. Si ellos representan al mundo, usted debía ser luz a todos ellos en sus costumbres, en cuanto a su moral, en cuanto a su justicia, en cuanto a su religión y en cuanto a su riqueza. Ese fue el propósito con el cual Dios diseñó la nación hebrea. ¿Estamos claros todos? Ahora pregunto, ¿cumplió usted con lo que Dios le ordenó? Sí. Ella dice que sí. ¿Qué piensan ustedes? En lo absoluto. Usted fue literalmente un rotundo fracaso. Óigame, se convirtió en una nación altanera.
era una nación idólatra. Se convirtió en una nación arrogante por su religión, de modo que discriminaba a las demás naciones. Y además tuvo costumbres tan paganas como la que les conté esta mañana, de quemar bebés. Prácticamente usted desmoronó el plan de Dios para la humanidad. Y aunque eso parezca grosero, y qué bueno que usted no es la nación hebrea, solo lo representa, en realidad eso es una terrible grosería. Usted arruinó el plan de Dios. Aquí viene la pregunta: entonces, ¿Dios quedaría con ese plan hecho pedazos? No. Dios tenía no un plan B, era parte del plan inicial restaurar este hermoso plan. ¿Cómo? Es lo que ahora voy a mostrarles. Pero antes de mostrarles, les tengo que contar que las misiones, ustedes reconocen, y yo también, como plan misionero, lo que el hermano Edwin comenzó haciendo aquí en Hollywood hace años. Por cualesquiera razones abrió un grupo para estudiar la Biblia, adorar al Señor, y se convirtió en una misión. Y con el correr de los meses o los años fue una iglesia, y ahora es un faro de luz para muchas personas. Eso es una misión. Las misiones, usted debió empezar con las misiones, y al inicio sí cumplieron en pequeños momentos de la historia. Solo les voy a narrar uno de esos momentos por cuestión tiempo, no se me desespere. Cuando David llegó al trono, esa fue la época de oro de la nación hebrea. Y si pregunta por qué, es porque era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Su hijo, en los comienzos de su vida, también fue un hombre para Dios. Eso provocó que la nación hebrea en poco tiempo se convirtiera en la nación que era luz a todas las naciones. Y por supuesto que era grande en riqueza, en justicia, en moral y en todo. Ellos debían tener un plan misionero, y lo tuvieron. Yo sé que ustedes me van a preguntar, ¿cuándo? ¿Alguna vez oyeron sobre la reina de Saba? Que llegó hasta el trono de Salomón y que le dijo a Salomón: quiero ver sobre lo que las naciones hablan, y he comprobado que es mucho más de lo que ellos hablan. Dijo la reina de Saba: tus sirvientes se visten mejor que mis reyes. Y ella no iba a ver dinero, tesoros, ella iba a ver un trono como una justicia sin igual, porque ella era una mujer rica. Para quienes lo ignoran, la reina de Saba viene de una especie de tribu de Candacia que viene del sur del Cuerno de África, puntualmente Etiopía. Ella fue al norte a Jerusalén porque había oído hablar mucho de eso, y entonces ella quería saber sobre ese trono. Ella conoció al Dios de Salomón en un viaje misionero. Ya pronto les doy más detalles. Hasta ahí. Fue la única de las pocas veces en donde se grita sobre que usted cumplió el plan de ser luz. Lo arruinó. Cuando Salomón se olvida de que está grande porque Dios es grande, va en decadencia moral, arruina la nación, y ustedes conocen la historia, y se provoca un terrible abismo. Ahora les pregunto, estamos en la época de los profetas. Usted ya arruinó el plan. Ya les conté esta mañana lo que la nación judía estaba haciendo.
Entonces aquí hay un abismo y les pregunto, bueno, ¿y ahora quién va a hacer luz a las naciones? Si la nación hebrea es un rotundo fracaso. Respondan. A ver. ¿Hay que dejar el plan de Dios desmoronado? Dios pone la cruz de Cristo aquí. Une esta historia con una nueva historia que también nace con judíos. Solo que esta vez ya no se llama la nación hebrea, sino que Dios a través de la cruz de Cristo levanta a 11 casi analfabetos judíos que constituyen la organización más poderosa que jamás el planeta Tierra conoció. Esos 11 dieron a luz la bendita Iglesia de Cristo. Y surgió como fundadores 11 judíos la Iglesia de Cristo. Ahora le pregunto a la Iglesia de Cristo, ¿cuál es el propósito suyo en el plan de Dios? Cuéntenme ustedes. A ver, alguien levante la mano y dígame. Sí, hermano. Exactamente el mismo plan que ella desmoronó. El plan de la Iglesia de Cristo es ser luz a las naciones y que todos aquellos que van hacia el infierno puedan pasar por la cruz de Cristo y puedan ser salvados y tener vida eterna y vidas restauradas. Ahora ya no importa si se es judío, gentil, norteamericano, centroamericano o quien sea. Lo único que importa es que crea en el sacrificio de Cristo, en esa cruz, que abra su corazón y entonces él puede pasar a vida eterna. Aquí viene la pregunta. ¿Usted va a cumplir con ese plan como Iglesia de Cristo? Ese es parte de nuestro sermón de hoy titulado Misiones en África. Gracias a ambas, por favor regresen a su asiento, vayan a Sofonías capítulo 1 y después al 3. Sofonías capítulo 1. Por favor, cuando lo encuentran se ponen de pie, así sabré que ya encontraron la cita, que pueden seguirla y que en sus casas van a leer completo el libro. ¿Cuántos han seguido los 4 estudios? Pocos, ¿verdad? ¿Y cuántos leyeron ya el libro completo? Levanten la mano los que ya lo leyeron. Son muchos, 5. Van bien. Capítulo 1. ¿Todos listos? Voy al verso 1 y luego otros que les menciono. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, ¿hijo de quién? No pasen esto de largo. Hijo de Cusi, hijo de Gedalías, de Amarías. Esto ya lo estudiamos. Ahora vayan al capítulo 3, verso 1, que es el último y parte de nuestro estudio de hoy. Dice el versículo 1: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Está hablando todavía de juicio. Salten hasta el verso 9, en casa lo leen todo, verso por verso. Verso 9, mejor desde el verso 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Deténganse. Está hablando del Antiguo Testamento. Judíos y no judíos pagarán su pecado y serán destruidos. Si ahí termina la historia, estamos arruinados. Sigue. La profecía de Sofonías dice en el verso 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos
pureza de labios. Traten de imaginar, pongan esto en sus mentes. Cuando empiezo a leer el verso 9, en sus mentes empiecen a caminar por el puente de la cruz del Señor, con ese verso. No lo lean aún, cuando yo lo haga. Y piensen lo que Dios está haciendo, transformando un rotundo fracaso de la nación para convertirlo en un rotundo éxito de la iglesia de Cristo. Dice, verso 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿Qué tiene que ver Etiopía en todo esto? Sus ríos, es el Éufrates, por cierto. ¿Qué tiene que ver la hija de mis esparcidos? Se los explico pronto. Verso 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre, santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Caminen por esa cruz, por favor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien les atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, ni se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella eran una carga. He aquí en aquel tiempo apremiaré a sus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré a la descarriada, hablando de ovejas, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, pues pondré para renombre y para alabanza de todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Por favor, Señor, habla a nuestras vidas y sé de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, detalles que deben conocer antes de sumergirme en esto. ¿Quiénes son los dispersos por la tierra? Retrocedamos al estudio del sábado. Puse las naciones: Asiria, Babilonia, Egipto y Jerusalén. Cuando Asiria empezó a incursionar militarmente Jerusalén, huyeron. Cuando Babilonia desoló Jerusalén, los pocos que quedaban fueron dispersos por todas estas naciones. Entonces, no existía Jerusalén en este abismo de 400 años. No existía la ciudad santa. Habían quedado dispersos por todas partes en el mundo.
Sofonías está profetizando. Estos regresarán y Dios levantará un pueblo humilde. ¿Cómo iba a suceder todo eso? Es lo que vamos a aprender esta tarde. Pero antes, retomemos detalles conocidos para ir a detalles no conocidos. Atentos a esto. No es que me equivoco en el orden. Al contrario, a propósito, voy a tomar una historia conocida por ustedes para luego ir a una historia no conocida. ¿Qué persigo? Como ustedes conocen estas historias que los predicadores ocupamos bastante, si me pregunta que por qué las ocupamos, me atrevo a decir que porque el Nuevo Testamento requiere menos complejidad. Y entonces, los que no somos muy diligentes, pues nos sumergimos en lo que tiene menor complejidad. Y de ahí que tanto estudiantes como instructores paseamos más por el Nuevo Testamento. El Antiguo requiere un poco más de historia, más de tiempo, más esfuerzo, pero no menos tesoros. Voy a ir a historias del Nuevo Testamento que ustedes conocen. Voy a empezar con la historia de la fiesta del Pentecostés, víspera de Semana Santa, en buena hora, próxima semana, es la Semana Mayor, y ustedes conocen la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. También conocen que cuando Jesús nació, Jerusalén estaba lleno de muchísima gente. Por esa razón es que no tenían dónde dormir. Es que no hubieran hospedajes, es que estaba lleno. Y también ustedes conocen que Jesús, después de su resurrección, dio una orden a los discípulos. ¿Cuál fue? A ver si alguien me dice. Lo murmuran, pero no me lo dicen. Que debían esperar en Jerusalén. ¿Qué cosa? La promesa. ¿Cuál promesa? La misma de Abraham, pero en otro momento. Llegó la fiesta de Pentecostés y 120 que se sumaban a los discípulos y otros tantos rentaron un segundo piso en Jerusalén al que la historia llama el aposento alto. ¿Qué es lo que hacían ahí? Se reunían para orar, a esperar. ¿Qué? No sabían. Solo sabían que había que esperar. Ellos no entendían del todo lo que estaba sucediendo, pero ya habían visto al Cristo resucitado. Entonces sus corazones estaban llenos de emoción, pero no sabían qué era lo que iban a esperar. Esa fecha coincidía con la fiesta patronal más importante de aquel tiempo para la nación hebrea. ¿Cuál? Pentecostés. Y para tratar de ilustrárselo, ya que veo que una buena parte de ustedes vienen de países de Centroamérica, aunque creo que en México es parecido. 20 o 30 años atrás, en mi país, la capital no estaba superpoblada, sino que venían del interior del país, de los pueblos, a trabajar a la capital. Pero cuando venía la Semana Santa, todos regresaban a sus tierras para celebrar no la Semana Santa, para estar con su familia. Había vacaciones. Nunca nos dijeron qué es lo que se celebraba, solo decían muerte, resurrección, pero no entendíamos todo el detalle. Entonces era o sigue siendo la fiesta patronal más importante. Regresaban a su tierra natal, compartían con sus familias, y yo todavía tengo recuerdos de ir con mis papás a la casa de mis abuelos. Era una fiesta bellísima, una casa chiquita, en la sala dormíamos como 30, era algo, pero lo disfrutábamos tanto, primos, tíos. Algo como esto se estaba dando en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos que habían quedado dispersos por Asiria, por Babilonia y por Egipto e incluso en Europa, en Pentecostés regresaban a la ciudad santa
para la adoración y compartir con sus familias. Era una fiesta hermosísima. Y si alguna vez usted fue o escuchó sobre viaje a Israel y que el título le ponen peregrinaje a la Tierra Santa, ¿sabe por qué? El nombre viene del peregrinaje de estos judíos dispersados por el mundo para ir a la fiesta de Pentecostés. Ahora tratan de hacer la remembranza, que usted o yo pues también vayamos en peregrinaje a la Tierra Santa. Era la fiesta y no había un solo rincón donde hospedarse. Cientos de miles de judíos. Dios se lo dijo a Abraham: serán tantos como las estrellas en el firmamento o como la arena del mar. Incontables. Eran cientos de miles en peregrinaje a la ciudad santa. Dormían donde podían, algunos incluso en tabernáculos. Tabernáculo en español es tienda de campaña. Ahí se quedaban como en la época de Moisés, una época de nómadas. Jerusalén estaba inundado. Los 120 en el aposento alto. Una mañana muy temprano, los discípulos reunieron a ese grupo. Alguien tomó la batuta, empezaron a orar y de pronto ese aposento empezó a temblar. Sus vellos empezaron a erizarse, un fuerte viento se apoderó de ese cuarto, un estruendo, y de forma maravillosa el Espíritu Santo descendió, bautizó a esas personas y dice la Biblia que hablaron en lenguas distintas, lenguas como de fuego. Y a ver si ustedes sí conocen esa historia. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron después de haber recibido eso? ¿Qué hicieron inmediatamente después? ¿Qué? Bajaron del aposento y a todos los que estaban ahí, cientos de miles caldeos, etíopes, europeos, de segunda, tercera y cuarta generación. ¿De qué estoy hablando? De eso de generación. Déjeme imaginar, Janelle, su mamá es usted, ¿verdad? ¿De qué país es usted? México. Su hija es segunda generación. ¿Cuál es su idioma, su primer idioma? Janelle, su primera lengua. ¿Segura? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? ¿Usted dónde nació? ¿No me entiende mi español? Ah, y su lengua primera es español y no me entiende. ¿Sabe por qué no me entiende? Porque su primera lengua no es el español. Su primera lengua es inglés. Aun cuando su mamá haya querido desde niña inculcar el idioma español. De hecho, al escuchar mis preguntas, ella me dijo, yes. Esa es su lengua. Y aunque yo me esfuerce en querer decirle que su idioma es el español, ella va a crecer con esta cultura. Eso es lo que estaba sucediendo con cientos de miles que estaban en Jerusalén. No hablaban hebreo, hablaban caldeo, hablaban dialectos etíopes, hablaban latín, hablaban un poco de caldeo, hablaban de muchas lenguas de esas naciones, pero no el hebreo. Entonces el Espíritu Santo dio el recurso a estos 120, ellos bajaron y en inglés, yo no sé hablar inglés. Yo, suponiendo que yo estuve ahí, yo bajo y empiezo a evangelizar a Yanel en su idioma y en un perfecto y fluido inglés. Y mientras yo estoy hablando eso, ella está maravillada porque dice, él no sabe mi idioma.
¿Cómo es posible que estoy entendiendo? Porque el Espíritu Santo me estaba dando ese poder. Y a los pocos minutos el Espíritu Santo estaba tocando el corazón de Yanel y estaba entregando su vida a Cristo. Miles, ustedes saben la historia, miles se convirtieron el primer día a Jesucristo. Solo el primer día. Ese día dio a luz el Espíritu Santo, la iglesia bendita de Cristo. Estos cientos de miles que hablaban distintos idiomas regresaron a su tierra natal en segunda y tercera generación. Cuando regresaron a su tierra natal, ¿sabe qué eran ellos? Ya no eran cristianos, eran misioneros de la gracia de Cristo. Porque ellos estaban sedientos de llevar a sus países el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en muy poco tiempo, miles de miles por todo el mundo estaban entregando su vida a la fe de Cristo Jesús. Ustedes han oído esa historia, que cuando Pablo y Pedro empezaron los viajes misioneros, Pablo estaba sorprendido. Llegaba a pueblos en donde él creía que llevaba una gran noticia y que todos iban a quedar boquiabiertos y que nunca habían oído hablar de Cristo. ¿Recuerdan que no pasó eso? Ya sabían de Cristo. Es más, algunos de ellos, como en Berea, una ciudad griega, una ciudad muy culta, Pablo empezó como un misionero a hablarles del evangelio y todos ellos con rostros escépticos, atentos pero cuestionando todo. Y dijeron: vamos a ir a comprobar si todo lo que este está diciendo es cierto en la Biblia. Porque ellos ya sabían. La pregunta es: ¿y quién les dijo? Les dijo el Espíritu Santo a través de esos primeros misioneros que fueron por todo el mundo conocido. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Si no es suficiente, voy a contarles otra pequeña historia muy conocida para que luego vean cómo esto se atan los cabos sueltos y uno dice: wow, qué hermoso plan el de mi Dios. El primero o uno de los primeros en ser bautizados en la iglesia primitiva, bautizados en agua, ¿recuerdan el nombre? ¿O la nacionalidad? ¿O quién hizo el primer bautismo? Felipe. Felipe era parte del grupo de Jerusalén, cercano a los apóstoles. Tenía un ministerio muy floreciente en Jerusalén. Pero de pronto el Espíritu Santo le da la orden y le dice: deje su comodidad aquí, deje su floreciente ministerio aquí y vaya a un camino inhóspito hacia Egipto, hacia el sur de Egipto, que es Etiopía, en el Cuerno de África. Allí va a encontrar el primer ministro de Hacienda etíope, un eunuco del que ustedes ya han oído hablar. En el camino, el Espíritu Santo puso ahí a Felipe, y en el carruaje, el etíope quería hablar sobre Jesucristo. Si ustedes revisan con detalle la historia, recordarán que el etíope era temeroso de Dios. Atentos a esto. Pregunta: ¿cómo es posible que un africano y además eunuco sea temeroso del Dios de Israel? ¿Por qué? Díganme. ¿Cuándo lo escuchó? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Y cómo fue que lo leyó? Ahí dice que lo leyó, pero exactamente, la reina de Saba. Los misioneros que llegaron desde la época de Salomón instalaron el temor a Dios en Etiopía. Y el etíope
ya había oído sobre Dios. De lo que no había oído era de Jesucristo. Y por eso le dijo a Felipe, cuéntame de la resurrección, de la cruz. Y después que eso sucedió, el Espíritu Santo vino a el etíope, él recibió a Cristo y le dice, mire, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, nada, bautícese ahora mismo. Bueno, esas son las historias que ustedes ya conocen. También debo comentarles, como dato curioso, que allí en Etiopía, en África, es el segundo país en el mundo que no fue evangelizado por los europeos ni por ninguna iglesia moderna. Cuando los colonizadores europeos llegaron, ellos ya conocían sobre Jesucristo. Las misiones ahí fueron desde mucho tiempo atrás. Y también como dato curioso, ¿sabe? En esa parte de África no usan nuestro calendario. El inicio de año para ellos es ahí por septiembre u octubre. Y en el primer día del año, ¿saben cuál es la fiesta más importante? Conmemoran cuando la reina de Saba fue a hacer evangelismo al trono de Jerusalén. Aún hoy día. Usted puede buscar eso en internet y pasará horas anonadado diciendo, wow, todo lo que ha pasado. Ahora, ¿qué hace Sofonías en todo esto? Si hay alguien, porque se están moviendo, si hay algo que yo debo parar para dar un anuncio, lo hago con gusto, ¿no? Bien, le decía entonces que cuando regresa, mejor la espero, así yo no me pierdo y ustedes tampoco. Bien, cuando todo esto sucede en Etiopía, la pregunta era, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Sofonías? Ya entendimos, pastor, lo conocido, pero ¿y lo no conocido? Aquí voy. Les dije cuando empezamos a leer esto que prestaran atención de quién era hijo Sofonías. ¿De quién? Cusi. A ver, memoria. ¿Algún otro nombre relacionado en su mente con Cusi? ¿Perdón? ¿Ezequías? No. Denle vuelta a esa raíz Cusi. Digan lo que gusten, pero no lo murmuren. Levanten la mano y dígame. ¿No les viene a la memoria nada? La mujer cusita con la que Moisés adulteró. Ustedes conocen esta historia, se las voy a recordar. Moisés se mete con una mujer cusita. Aarón y la hermana de Moisés le montaron tremendo berrinche. Y saben que el berrinche no fue por el adulterio. El berrinche fue porque era de África, porque era de color morena. Yo me pongo a pensar en este Aarón y esta María. O sea que a ustedes no les avergüenza el adulterio. A ustedes lo que les molesta es que son unos racistas. Porque en su mente el pensamiento era, Moisés, te hubieras buscado una de las nuestras si tanto querías pecar. O te hubiera llevado 2 o 3. Bueno, eso no dice la Biblia, ese es mi propio invento. Pero no una cusita. Y recuerdan que Dios puso lepra. Bueno, ustedes saben la historia. Pero no fue defendiendo el adulterio de Moisés. Fue castigando el racismo y la discriminación de los hermanos de Moisés. ¿Saben de dónde viene la familia real de Sofonías? De la mujer cusita. O sea que Sofonías es tatara nieto de la mujer cusita.
cuando él predica a los ríos que están en Etiopía, ¿sabe a quién les está predicando Sofonías? A su familia. Tiene el corazón gozoso de que algún día el Espíritu de Dios salvará a su familia y que él no sabe cómo, pero Dios pondrá pureza de labios en ese pueblo. Lo que Sofonías estaba haciendo era profetizando que cruzarían por la cruz de Cristo y que la iglesia del Señor sería luz en Etiopía, en África, en Suráfrica, en Centroamérica, en Hollywood y allí en donde vive su abuelita, su mamá, en cualquier parte de América Latina. Eso es lo que estaba diciendo Sofonías. Pureza de labios. Ahora, ¿para esto hasta ahí? No, es que no he empezado a predicar. Y los que ya se aburrieron, lo siento, pero es mi último sermón y hoy no paro. No, estoy bromeando. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Muchísimo. Lo primero es que les pregunto, ¿son ustedes la iglesia de Cristo? ¿Son parte o no son parte? Lo voy a volver a preguntar, no, mejor con mano en alto. Quienes de ustedes se consideran la iglesia de Cristo, por favor levanten la mano. ¿Y los que no? ¿Están confundidos? ¿No saben qué es esto o son invitados? Bueno, para los que levantaron la mano, voy a leer de nuevo el verso 11 y el verso 12. Dice, capítulo 3, verso 11 y verso 12. Dejaré en medio de ti, en el 12 voy, un pueblo como humilde y pobre. Bien, les pregunto, a ver, olviden el verso. Hablo de sus orígenes, allí en Centroamérica o en México, donde sea. ¿Cuántos de ustedes vienen de una cuna humilde? Levanten la mano. Ok, bájenla. Sus papás, sus abuelos no eran alcohólicos. Nunca abusaron de su esposa. Nunca fueron infieles. Sus hermanos nunca dieron problemas con las leyes. No eran soberbios. No eran altivos. No tenían ningún... ¿Y ustedes qué tienen de humilde? ¿Saben por qué levantaron la mano? Porque equivocadamente el vocablo español, humildad, lo asocian con pobreza. Ustedes creyeron que si yo les estaba preguntando que vienen de familias pobres, en donde hubo muchas limitaciones, en donde tuvieron que trabajar fuerte para salir adelante, ¿verdad que eso creyeron? Porque de humilde no tenían nada. De hecho, mi papá solía decir, yo vengo de una cuna humilde y yo conocí a mi abuelo. Si yo le conocí 3 mujeres a ese hombre humilde. ¡Qué humilde era! Y mi abuela, que aún vive, sabe que me dijo un día, es una ancianita, gracias a Dios ya recibió a Cristo, pero me dijo, yo aunque a vos te amo, porque sos pastor y porque sos mi nieto, jamás voy a aceptar a Cristo. Y yo le dije, abuela, ¿y por qué? Porque yo no perdono a esa vieja que fue amante de tu abuelo. Y son ancianitos. Mire, mi abuela es la mujer más humilde de ese pueblo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ese es uno de los grandes engaños que al menos en la iglesia que yo pastoreo, la gente piensa que son humildes porque son pobres.
La gente que es humilde es aquella que ha rendido su corazón a Cristo y que es capaz de mostrar humildad frente a sus semejantes. Qué bueno que esta parte les guste, porque no sé si la que viene les va a gustar. ¿Cuál? ¿Sabe quién es el que tiene que decir que usted es humilde? No. Su vecino, su compañero de trabajo, su esposa, sus hijos, las personas a las que usted y yo debemos ser luz a las naciones. Ellos tendrían que ser como la reina de Saba, que dicen: yo quiero ver la fe de ese hombre o de esa mujer, porque son humildes de corazón, son grandes personas, son nobles, sus matrimonios no son perfectos pero son estables. Los chicos en la universidad son personas muy ordenadas, no son extraterrestres, solo son ordenados. Son como los chicos de Sadrach, Mesach y Abednego. No se contaminaban con lo de los demás, aun cuando estaban en la universidad más podrida del planeta. Usted y yo deberíamos ser luz a las tinieblas, no tanto con lo que hablamos, sino con lo que vivimos. Si usted y yo fuéramos luz a las naciones, para los que de ustedes estuvieron criticando a la nación hebrea que desmoronó el plan, ahora mejor responda si usted también lo está desmoronando. Porque junto ahí en el taller donde usted trabaja, hay un hombre o una mujer que tiene su vida hecha pedazos. Y si usted fuera luz, él podría ver en usted la luz de Cristo. A lo mejor tiene problemas en su país, su esposa está saliendo con alguien más, sus hijos están en rebelión, no sabe qué hacer, siente que la vida se hace pedazos. Y usted tiene la bendita luz de Cristo en sus manos, pero usted no tiene tiempo, ni le importa nada que esa persona venga a los pies de Cristo. Trabajé en los años 90 para un misionero norteamericano, no como pastor, trabajé como ingeniero con él. Él tenía estaciones de radio, él fundó la primera estación evangélica en El Salvador, la segunda en Guatemala y la primera en Nicaragua. Por planes y propósitos de Dios trabajé como él, como ingeniero en la estación de radio ahí. Y eso hizo que tuviéramos una especial amistad con el hijo de él. Estoy hablando de un misionero que ahora tiene como 90 años. Su hijo tendrá quizás 60. Nos hicimos muy amigos. Para mí es como mi hermano mayor en la fe y alguien a quien amo mucho. Es un líder para mí, etc. Él es un hombre de Dios. Él vive aquí. Cada vez que yo vengo, aprovecho para ir a saludar a sus papás. Cuando estoy aquí en el sur de California, esto es el sur, ¿no? Donde sea. Aprovecho para ir a saludarlo y recuerdo en uno de esos viajes que él me dijo: mira, Carlos, hace 40 años los Estados Unidos mandaban misioneros a Centroamérica y a Suramérica para expandir el Evangelio de Cristo. Pero aunque vos no lo creas, me dijo, ahora los Estados Unidos necesitan misioneros que vengan de Centroamérica a ganar a Cristo aquí, a tanta alma que anda perdida. Yo me quedé, es un hombre muy sabio, entonces yo abrí los ojos bien grandes. ¿De qué está hablando?, le dije, si ni siquiera sabemos hablar el idioma bien. Él dijo:
no tienen que venir a ganar a Cristo a los norteamericanos. Tienen que venir a hablarle de Cristo a los millones de latinos que están aquí ahora. De hecho, esta iglesia es una misión ganando a Cristo a esas personas. ¿Y usted qué es en ese hermoso plan de Dios? Yo estoy ocupado. Ya sé. Usted no está cumpliendo el llamado de Dios para su vida. Usted está desmoronando el plan como lo desmoronó la nación hebrea, porque está ocupado nada más en sus 2 o 3 trabajos, en su familia, en sus papeles legales, en sus famosos viles y viles y viles y viles. Pero que las personas que están sin Cristo, que se vayan al infierno. Díganme si yo exagero. ¿No es cierto que muchos vienen a este país solos a tratar de resolver sus vidas, no conocen a nadie y viven tristezas y soledades horribles? ¿Sí o no? Y cuando viene la época de frío y el himno nacional de su país suena por casualidad en cualquier parte, ¿cierto o no que empiezan a llorar? Y usted, teniendo la luz de Cristo, no tiene tiempo para hablarles del Señor. No puede ser. Y esta parte sí la escribí para ustedes. Toda la otra la escribí para los otros. Pueblo humilde que rinde su voluntad a la voluntad de Dios para hacer bendición a otros. Felipe, con un ministerio floreciente, lo deja a un lado, se va a un camino inhóspito, porque para él lo único importante es obedecer a su Dios. Y nadie dijo que usted deje sus trabajos, nadie dijo que usted deje el sueño americano, nadie dijo que no se convierta en un profesional y que haga mucho dinero. Todo eso es necesario, pero la Biblia enseña que hay tiempo para todo en aquellos que aman a Dios. Usted y yo podríamos hacerlo, pero lamentablemente siempre faltan siervos en la obra de Dios. Y esta vez sí lo digo por mi iglesia, quizás aquí no. Fíjese que el etíope tenía puras desventajas en su contra. Era eunuco. En aquel entonces, ¿sabe? Los eunucos eran por 2 razones. Eran castrados o porque un príncipe los tomaba como esclavos para cuidar a sus mujeres. Y en su aberración sexual creían que ese hombre ya no le gustaban las mujeres, lo castraba y están cuidadas mis mujeres. La segunda razón por la que se castraban de forma voluntaria eran los homosexuales, para identificarse con su sexo. De hecho, Etiopía es aún hoy día uno de los países con un índice mayor en infección del VIH, por una depravación sexual enorme. Aún hoy día. Entonces, ser un misionero siendo eunuco, nadie iba a querer escucharlo. Además, el problema del color de su piel con esos racistas en Jerusalén, lo iban a hacer pedazos. Y para colmo de sus desgracias, era ministro de Hacienda, colector de impuestos. Nada de eso fue suficiente para que él abriera su corazón al poder del Evangelio de Cristo. A ver, ¿cuáles son sus desventajas? No es rico, pero ahora ya no aguanta grandes pobrezas. Frecuentemente sale a comer a lugares caros. Y en estos días que he estado aquí llevo como 10 libras de sobrepeso. Ustedes comen, qué bárbaro. Cada plato alcanza para 3.
tienen tanta tecnología de punta. Samuel andaba como con 10 iPhone. Y yo le dije, Samuel, ¿y ahí necesita tantos iPhone? No, me dijo, se los quito a los niños de Capilla para que ellos no estén jugando en la clase. Y los niños aquí usan iPhone. Mis hijos, ellos están soñando cuando van a usar un iPhone. Y yo uso uno porque la iglesia tiene como 60 empleados y la compañía al 61, que es la línea madre, para que yo firme, me regalan el iPhone. No porque le hubiera dicho, ¿no le sobra uno? Tienen tecnología. Me paro donde me paro, aquí hay una cámara encima de mí. No quiero ni imaginar cuántos miles de dólares hay aquí. ¿Cuántos hay, hermano? Así aproximadamente. $4,000. Díganme una desventaja. Tienen puras ventajas para hacer la obra del Señor. La están haciendo, solo es entre usted y Dios. Lo que usted cree es lo que determina su estilo de vida. Su fe empuja su estilo de vida. Y termino. Hay una pareja, olvido el apellido, pero estuvieron como misioneros en el sur del África mucho tiempo en una tribu inhóspita. Por más que ellos trabajaban duro, en 10 años nadie se convirtió al Evangelio. La iglesia en Inglaterra, que los subsidiaba, empezaron a dudar de ellos. Nunca hay un reporte de un convertido. Ellos estaban tan avergonzados que decidieron ya no enviar cartas, porque les dolía decir no hay conversiones. ¿Qué iban a pensar? Ellos sabían que ya no iban a recibir dinero, pero ellos seguían trabajando y se desesperaban. En eso, un amigo de ellos, con el que se criaron y fueron al colegio juntos, hizo el negocio de su vida. Les envió una carta y les dijo: he sabido que ya la iglesia no quiere apoyarles mucho, pero yo te conozco de toda la vida y sé que eres un hombre de Dios. Dime lo que se te antoje necesites, porque te lo enviaré de inmediato. He hecho un gran negocio y para mí va a ser un gusto enviarte eso, lo que quieras. El esposo, cuando leyó eso, lo llevó a su pareja y los dos lloraron esa noche. Tenían tantas necesidades, pero estuvieron en común acuerdo. La mañana siguiente escribieron: gracias por amarnos. Sabemos que el Espíritu Santo ha puesto esto en tu vida. Necesitamos que a la brevedad posible nos envíes un equipo de platos para tomar la Santa Cena. Cuando el amigo recibió la carta estaba frustrado. Él quería enviar mucho dinero. Él estaba pensando en un vehículo todoterreno, nuevo. Y estaba frustrado porque dijo: si no tienen ni un convertido y quieren un equipo de Santa Cena. Pero eso es lo que quieren. Compró el equipo, lo envió, tardó en llegar. Una semana antes de que llegaran, habían 32 personas en el primer servicio de bautismos entregando su vida a Cristo. Los platitos tenían botellitas, vasos para 35. Esa semana dijo él: antes del fin de semana, antes del domingo, voy a ganar a Cristo otros 3. Que no sobre ni una copita.
Ellos fueron los fundadores de una de las iglesias más grandes en el sur de África. Durante 10 años hicieron un trabajo que no vio resultados, pero su fe determinaba su conducta. Me pregunto, nuestra fe, ¿qué es lo que nos empuja a hacer? Bueno, sus iglesias, sus familias, sus amigos van a saber de qué tipo es su fe. Porque si su fe es de hojarasca, nadie va a oír de usted. Pero si su fe es de oro refinado por la gracia de Cristo, sus familiares, sus amigos, sus parientes, sus compañeros de trabajo estarán escuchando de Jesús. Estarán siendo ministrados porque ustedes son luz a las naciones. Estarán desesperados como llegó ese amigo hace 5 semanas a mi país y me dijo: cuando supe que aquí había una iglesia y que eras tú, pagué mi boleto ya y quiero ir a traer a mis papás a un culto y me voy a quedar aquí hasta que Jesucristo los salve. No me sirve de nada, me dijo, tener todo eso en ese país si mis papás se van al infierno. Pero la ventaja de él, en pocas semanas sus padres estaban entregando su vida a Cristo. A ver qué hace usted y a ver qué hago yo con la información que la bendita palabra de Dios pone en nuestras vidas. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.